Boys and girls, your attention please. Here is your group, Henry Delgado and the stage. For amuse and also for you dance much. If you like to dance, very well. And then smoke a cigarette and put in wave or also waves. Cáscara de plátano, mostaza, orégano, hierbabuena, volare, cantar. Ready now, listen to me. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de su programa ¿Qué tal Lisura? Quiero empezar este espacio comentándoles que habíamos coordinado una entrevista pactada, establecida con el alcalde de Puno, el señor Iván Flores Quispe, pero nos ha fallado en reiteradas oportunidades. Esperemos que para la próxima edición podamos tenerlo aquí en este espacio, hablar de distintos aspectos. Su palabra es importante, porque hasta hace unos días hemos tenido en este mismo set a candidatos al municipio provincial de Puno, pero ahora queremos saber cómo es que quien ha gobernado la ciudad y quien ha ofrecido bastante por la ciudad, cuánto ha hecho de lo que ha prometido y cuánto ha hecho de lo que cree que podía haber hecho, ¿no es cierto? Entonces, de eso y otros temas necesitamos hablar con el alcalde de Puno y esperamos que también, así como se comprometió personalmente a venir a este espacio, también cumpla con honrar con la necesidad, ¿no es cierto?, de dar explicaciones a la ciudadanía. Vamos a empezar la entrevista de hoy ya no con un candidato, sino con un personaje especial. Digo especial no solamente por su bagaje cultural, sino también porque el recorrer distintas partes del país le ha dado una visión muy amplia sobre política, sobre cultura y distintos aspectos. Está con nosotros el señor Hernán Cornejo Rosselló, el comunicador y además escritor, y lo hemos convocado para hablar sobre la política en Puno, la política en el país, pero además para hablar con relación a cómo ve a los candidatos que han pasado por este set. Señor Hernán, muy buenas noches y bienvenidos a ¿Qué tal Lisura? Muy buenas noches, complacido de estar aquí para conversar contigo en tu programa novedosísimo, además con un título muy atrayente, ¿no? Sí, ¿Qué ¿no? tal Lisura? ¿Qué impresión le deja? Bueno, de todas maneras, primero de sorpresa y después de agrado, además que tenemos que ser de alguna manera iconoclastas, tenemos que enfrentar, sí, porque pues. si nos acomodamos al dolce farniente, es decir, a la vida mediocre y rutinaria, no tenemos capacidad de crítica, de análisis y de propuesta. Entonces, el título ya es muy sugestivo y además conociendo tu trayectoria de periodista que felizmente es honesto y dice la verdad con las interrogantes que significa una objetividad periodística, ¿no? Pero siempre al servicio de la comunidad sin apañar las cosas. Bien, muchas gracias. Quiero empezar este diálogo comentándole lo siguiente. En algún momento, en unos artículos del Diario de los Andes, hace 4 o 5 años más todavía, usted decía de que estamos perdiendo los puneños, estamos perdiendo. ¿Pero por qué estamos perdiendo? Bueno, el tema es sociológico, antropológico, cultural y económico. Desde que viene el nacionalismo de Juan Velasco Alvarado, un nacionalismo económico y que pretende restituirle calidades intrínsecas al Perú milenario, etcétera, se va apareciendo una insurgencia, un rebrote social. El campesinado se libera y adviene a una educación que no es la que planteó Telésforo Catacora, ni Manuel Núñez Butrón, ni José Antonio Encinas, es decir, con un grupito, sino ya esto es insurgentes masivo, y la Universidad de Puno juega un papel descollante. Ahí hay un desfase entre lo que se pretende lograr y cómo se consigue administrar gestión, administrar desarrollo y conducir a Puno por los fueros que de alguna manera pretendió tener o alcanzó con anterioridad. Entonces, ese espacio vacío nos hace perder identidad. La nueva gente que insurge, que es profesional y que ahora son doctores en cantidades numerosas, no tiene la talla como para enfrentar el desarrollo por las nuevas propuestas, gestión y retos que aparecen frente al desarrollo. Se ha complejizado el asunto y esto se vuelve más dramático con la insurgencia del fujimorismo, que destruye el Estado y facilita una economía neoliberal, capitalista, que no tiene voluntad de hacer desarrollo a través de la población, sino de la empresa. Y entonces ya no hablamos de una república democrática, sino una república de empresarios, ¿no? Y hay
descendiente de puneños, Vergara Paniagua, que habla justamente de repúblicas sin ciudadanos. Y entonces ese es el problema. Y para nuestro caso es mucho más crítico porque Puno es una región expulsora. La mayoría de la gente pero se digamos, en sus artículos en el Diario de los Andes, siempre usted se ha quejado de que nosotros hemos sido enemigos de nosotros mismos. Bueno, eso es parte de una muletilla, ¿no? El enemigo puneño, enemigo de los propios puneños. Y eso siempre ha habido, hay insurgencias. Yo lo he constatado ayer dramáticamente en la presentación de Francisco Maceo Juárez de su libro, y hace 2 semanas antes la de don Jorge Velázquez Castro, su libro sobre la catedral. Entonces ya empieza la cizaña, empieza la maledicencia, es decir, el disgusto porque no aprecias el bien ajeno, al contrario tienes envidia. Y hay gente que me ha dicho, ¿cómo es posible que se escriba un artículo sobre la catedral cuando yo soy el autor? Pero no lo he escrito, yo soy el autor, yo soy el que le ha dado los datos a tal persona, etcétera. Y lo mismo sobre el caso del libro de Francisco Macedo, ¿no? ¿Pero qué cosa es? ¿Es mezquindad? Propio de una cultura, digamos, que se ha desarrollado una tradición. Que no tiene panorama, que no tiene horizonte, que no ve más allá de su propio ombligo. Es decir, ese es el encasillamiento. Aquí en Puno tenemos nuestras casas a medio hacer. El mismo puneño migra a Arequipa y la tiene su casa brillante, con jardín, decorada con el elucido de tarrajeo interior, etcétera, ¿no? Bien puestita, aquí no. Pero que quizás no se vea como un destino para no vivir, ese ¿no? es un problema, ese es justamente, pues, por eso somos una región expulsora. Con decirte, ya lo dijimos nosotros con los 7 ciudadanos hace 30 y tantos años, Manco Cápac se fue a fundar el imperio a otra parte. No lo hizo acá, ¿no? Entonces, esa es una especie de destino trágico. Tenemos inclusive el degollamiento, el ajusticiamiento de los hermanos Salcedo, como historia, ¿no? Pero que te pone en un punto referencial. Esta historia nos muestra que se aniquiló San Luis de Alba y se trasladó esto aquí en base a ¿qué? A ahorcamientos, a imposiciones, a un personaje negativo 100%, como fue José Fernández de Castro Andrade y Portugal, 10º conde de Lemos, ¿no? Es decir, peor que unos fedallines, peor que los fundamentalistas de Khomeini, ¿no es cierto? Es decir, pero la religión a ultranza. Ya, pero ¿dónde está la explicación a todo este problema histórico? Por un lado histórico, como usted nos lo plantea, pero también por otro lado cultural. Somos una región, por lo menos una ciudad que tiene cultura, que históricamente hemos estado conectados con la cultura que venía de Europa a través de Argentina. Hemos tenido cultura, pero de grupos privilegiados. El grupo Orcopata era una élite de gente muy consagrada a la versación, al conocimiento, a la reflexión. ¿Está dejando de ver que por historia hemos sido discriminadores? Claro, o sea, era una semifeudal, era Puno el siglo XIX y parte del siglo XX, si no era la reforma agraria, que es un contraste, es una eclosión. O sea, todavía no estamos resueltos a enfrentar esta nueva realidad. Se ha destruido el campo. Con los decretos 05 y 06 del 87, 88 de la reivindicación de la tierra, Alan García lo que hace es restituir a las comunidades campesinas. Pero las comunidades campesinas, yo he conversado con el ingeniero René Roque Díaz varias veces, pero hay temor. ¿En qué sentido? La comunidad campesina no tiene un valor económico. Las comunidades campesinas deberían tener otras circunstancias, pero no propiedad de la tierra que la tienen inexplotada. Entonces, esas situaciones no se ven con claridad y no se tienen los arrestos suficientes para enfrentar esta realidad. Bueno, podría ser un vergel. Si tendríamos pequeña y mediana propiedad extendida, pero no se ve, y se maneja el recurso agua. Pero todavía no hemos roto esos estigmas del frío, no hemos roto esos estigmas de que estamos aislados de la capital y no merece, por una cuestión de desarrollo y de crecimiento, merece irnos a otro lugar. No hemos roto todavía ese. No, esos son nuestros complejos. Donde además, que... ese es pues ¿Por qué? El estereotipo que nos pone toda la gente y nos endosan eso, ¿no? No te estás muriendo de frío. Y además mucha gente, periodistas, ¿no? Lo primero que hacen cuando hacen su perifoneo, su reporte a nivel nacional, estamos 20 grados bajo cero, pues estarán 20 grados bajo cero en la punta del cerro, pero no en la ciudad, ¿no? Claro. Entonces la gente llama y me dice, oye Hernán, ¿cómo estás? ¿Estás sobreviviendo? No, le digo, estoy normal. Lo acaban de decir que están en 15 grados bajo cero. Es decir, y lo primero que hacemos es la noticia, ¿no? Se han muerto 20 niños, se han muerto 30 niños cada mes entre mayo, junio y julio. Todos los años se mueren los niños. Entonces es un problema de pobreza también y de cierta indigencia mental, que no tenemos el temple ni los arrestos para decir, stop a estas cosas. No tienen por qué mostrar noticias alarmantes, ¿no?
Claro, pero digamos, es que también es paradójico, ¿no? El frío europeo, el frío americano es mucho mayor, más crudo que claro, el nuestro. Claro. En Buenos Aires están a 30 grados bajo cero. Entonces, ¿dónde está el problema? La pobreza. ¿Es la pobreza o ese sentido de complejidad que tenemos nosotros mismos de estar viviendo en una región crítica? Claro, mi concepto de vivir es la pobreza. ¿Por qué? Porque no tenemos las comodidades del caso. Todavía hay gente que está viviendo en chuslitas, ¿no? Hay inclusive dificultades para poder alimentarse. Yo he conversado el otro día con Marina Figueroa, una estratega de la educación aquí en Puno, y me dice, hemos ido con asistencia educativa y la gente no queremos eso. Queremos que nos den alimentos, no tenemos que comer. Porque la producción de las fibras de alpaca, etcétera, nos da para un cierto tiempo y después no tenemos cómo obtener las cosas. Es la altura, la cordillera. Entonces, cultural y políticamente hablando, ¿no será que las políticas que se han implementado desde los gobiernos regionales y municipales no han estado a la concepción particular de los quechuas y los aymaras? Porque es marcada la diferencia entre ambas culturas. Bueno, pero el tema es pues que no tenemos educación, tenemos instrucción. No nos educan sino para que tenemos formación profesional y salgamos y ya está, y tengamos título o título y sobre título y tras títulos, ¿no? O sea, es decir, la realidad de Puno está doctorada, ¿no? De muchos profesionales, pero que no resuelven las cosas y no tienen la capacidad de enfrentar las complejidades y los nuevos retos modernos. Pero puntualizando la pregunta para que se quede concreta para los teleaudientes, los puneños no quieren ser puneños. Y los que insurgen quieren ser negociantes, quieren enriquecerse a costa del erario público, a costa de las ganancias. ¿Cómo explicas tú la minería informal y la continuidad de la minería informal? Gente desplazada por el subempleo, por la falta de empleo, pero que cuando ya ha enriquecido o ha explotado misericordiamente a otra gente, no hace nada para invertir en Puno. Invierten en Tacna, en Cusco, en Arequipa. Tienen grandes empresas en esos lugares y aquí en Puno nada, ¿no es cierto? Cuando deberíamos básicamente resolver el problema del recurso agua, teniendo agua y teniendo propiedad sobre la tierra, pero paradójicamente ese grupo que ha migrado del campo hacia la minería y ha retornado al campo, ha retornado con los mismos métodos de los gamonales, ¿no? Pues han tomado, ya no porque creen tienen el derecho, sino ahora por la economía han tomado enormes cantidades de terreno. Es la explotación, pues, ¿no es cierto? Hay islas, ¿no? Hay apoyos muy incipientes, pero al final apoyos. El propio PEL, que está tan cuestionado, ha trasladado su trabajo inicial, que fue de investigación y de ver la cuestión ecológica, a una cuestión productiva. Pero ya hay unas islas en Ácora, hay en Mañazo, hay en Taraco, etcétera. Ya hay cierta producción, tenemos alguna capacidad divergente o diferente respecto de ventajas comparativas en las queserías, en los lácteos procesados. El problema de Puno es social, personal o es geográfico? Es multicomplejo, es un social, personal, cultural, es realmente, hay una insurgencia ahí hacia la anomia, es decir, no queremos tener valores, no respetamos el bien ajeno, es decir, estamos en una situación... Está dejando entrever que no hemos evolucionado ni como sociedad ni como personas. Estamos involucionando, mientras más riqueza, lo estamos viendo como Sodoma y Gomorra, además que hemos hecho una trilogía nefasta. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de la Universidad Nacional Altiplano, que es nuestra alma mater? ¿Dónde está el reflejo de esa educación? Ha sacado profesionales nomás, no está resolviendo problemas. La universidad debería tener la obligación de sacar clarinadas de alerta con diagnósticos de contexto cada 3 meses respecto a la situación política, protestar frente a la descomposición moral de la clase política en el país, y no dice nada. O sea, les han dado títulos para ser mudos, para no responder, para no instruirnos a todos nosotros, a nuestra sociedad, y decir... Stop, hay estas cosas, hay esta alerta, tenemos estas aspiraciones. ¿Pero qué se han vuelto los profesores? Dictadores de aula, ¿no? Claro, eso es. Entonces, claro. Eso no significa imputarles ninguna responsabilidad concreta. Yo tengo amigos y los respeto, pero me refiero al ente que significa la universidad, ¿no? Donde están pesando huevos de mosca en telas de araña, es decir, haciendo las nadiedades absolutas, ¿no? No hay impactos, y las cosas que se hacen a veces con esfuerzo, porque hay profesionales destacados, quedan pues ahí aisladas. O sea, no hay el soporte de toda una institucionalidad detrás de esto. Usted insiste de que no se quiere ser puneño, ni puneñista, ni apostar por la tierra, y más bien se busca hacer riqueza acá, claro, para salir toda fuera. Generalización es ofensiva, ¿no? Claro. Pero siento que estamos en... Pero usted está hablando de una cultura de generaciones.
Pues, el tema es, ¿no?, ¿dónde estamos afirmando? Además, hay un trípode que quería afirmarte en antes, ¿no? Es decir, tenemos religión, folclore y alcohol. Las tres cosas juntas. La fe, el arte y la diversión. Y cuando no debería ser así. Pero las grandes paradas universitarias, las actividades de la Festividad de la Virgen de la Candelaria, o todo, las cruces, lo que fuere, cualquier coartada, empieza con el crucifijo, sigue con el baile y termina en el alcohol. ¿No es cierto? Entonces, esos son problemas. ¿Y qué salud mental tenemos en Puno ahora? ¿No? Es una salud mental. No estamos hablando de los trastornos mentales, es decir, de un psicótico, un esquizofrénico, un neurótico, sino de la violencia familiar. En el campo, ahí no hemos entrado a tallar con claridad. En el campo de la psicología social, los puneños, no todos por supuesto, estaremos mal, tanto así que por un lado no queremos del todo a nuestra ciudad, pero por otro lado también ese sentimiento no lo mostramos haciendo por lo menos más bella nuestra ciudad y nosotros mismos siendo ciudadanos distintos. Tú lo has respondido, ese es un problema, ¿no? Tú mismo lo estás Pero usted, planteando. ¿qué explicación encuentra, pues? No hay unos factores de cohesión social, no hay una vida social efectiva, hay mucha hipocresía, mucha gente ladina, ¿no? Yo digo, ya no somos andinos, somos ladinos, somos mentirosos, engañamos las cosas. ¿Cuántas personalidades puede tener un empleado de la administración pública? Lo saluda y lo besa a Juan Luque, voltea y lo insulta, y después habla otras cosas con la familia, etcétera. Es decir, estamos desgajados y no tenemos la entereza de y no es propio de la sobrevivencia, no es propio de la cultura de la sobrevivencia es lo más negativo que hay. Pero también no es propio de la pero también no es propio de esos contextos de la competencia que se da en este contexto neoliberal. Bueno, es parte del tema. O es que se habrá ahondado más en el esos capitalismo nos está llevando al despeñadero, ¿no? Es decir, ya la gente no busca sino el utilitarismo, la rentabilidad y las ganancias desmedidas. Y entonces, como yo tengo una frase de un libro que he escrito hace en 1600, sí, 1600, Anatomía de la melancolía. Y el autor dice, no soy pobre, no soy rico, tengo poco, no necesito nada. Ahora eso caería pues como una situación de una herejía. La gente quiere ser rica, quiere tener todo. Imagínate, Ollanta, 5 casas, automóviles, financieras y banco y dinero en varios lugares. ¿Para qué? O sea, se encubren en la política para sus propios intereses. Y aquí todos, o sea, ¿cuántos millonarios encubiertos tenemos en Puno que no invierten aquí en Puno, viven malamente y tienen negocios, gasolineras, sí, pues, surtidores? Sin duda. Y ya para acabar este bloque, señor Hernán, quiero plantearle, ¿no cree usted también que esa élite puneña es responsable de todo este factor y más bien hay un deseo de hacer política por reivindicar más bien ese pasado de muchos, en donde sus abuelos han sido discriminados, primero por los gabonales, segundo por la clase dominante en Puno y tercero porque incluso anteriormente algunas de las danzas antes no eran bien vistas y ahora más bien con esta lógica de la interculturalidad, del intercambio cultural, más bien estamos recién empezando a aceptar. ¿No cree que también los primeros puneños, llamémoslo así, tienen la culpa? Bueno, es parte, pues es un lastre histórico, ¿no? Es un lastre histórico. Yo quiero comentarte algo sobre un hombre que admiro y que es mi padre. Era un hombre de un talento extraordinario, un temperamento que dedicó 10 años de su vida a fomentar el folclore y fue el primero. Una vez le dijeron, ¿cómo es posible que todo un doctor Cornejo, Rosselló, Vizcarro esté bailando sin zapatos en la Plaza de Toros del año 61? Mi papá le dio una respuesta contundente y afirmó, porque la gente acomodada, la gente que tenía recursos, empezó a bailar sin zapatos, empezó a mostrar las danzas y al final, con talento y con calidad, se captó una serie de danzas y eso fue el boom y la inclusión. 2 años después apareció la Federación Regional de Folclore y Cultura y la gente empezó a revivir y entonces todo un proceso de admisión, de identificación a ese proceso. Pero no todos tenían claro. Perfecto. Entonces ha habido imperfecciones como todo proceso social, ¿no? Perfecto. Bien, vamos a hacer una pausa, amigos, para continuar dialogando con el señor Hernán Cornejo Rosselló sobre, un poco para entender a Puno y sobre todo también entender la política. Pausa comercial. Estamos hablando, amigos, con Hernán Cornejo Rosselló, el escritor, pero además comunicador. Señor Hernán,
En esa primera parte usted nos ha reflejado un panorama cultural, histórico y hasta cierta medida sociológica sobre cómo estamos en Puno. Somos enemigos de nosotros mismos, ¿no es cierto? Enemigos del propio país, del paisano, pero también no vivimos en una jungla, tenemos autoridades desde la instauración de la República. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde quedó su rol que debía haberse reflejado en hacernos más puneños, en hacer de Puno un mejor destino con mayor esperanza a la que tenemos ahora? Claro, las autoridades tienen mandato, pero no ejercen autoridad. La autoridad significa que la población acate lo que se dispone, asuma y se complemente y acompañe a la gestión. Entonces hay una cuestión de beligerancia y de adversación, o sea, de distanciamiento, de tal suerte que las autoridades no se ejercen y lo único que hacen es medrar a través del ejercicio del presupuesto de maneras inconvenientes, etcétera, como infraestructura, que obtiene pingües ganancias para ellos, ¿no? O sea, no hay una conducción que mentalice, que espiritualice, que fomente el crecimiento de la población hacia un destino definido. Las municipalidades de toda la región, el gobierno regional, no dicen qué es lo que quieren hacer, no explican qué es lo que están haciendo, no nos transmiten un halo de confianza o una propuesta como para poder acompañarlos en la gestión. Entonces todo es críptico, todo está bajo cuerda, todo está en medianoche y entonces no hay autoridades, hay un mandato. No hay autoridades porque el político o los políticos que hemos tenido no infundían esa autoridad, o es que no tenían idea de lo que significa ser autoridad. Ni idea, ni infunden, ni conocimiento cabal del asunto. O sea, es un aventurerismo total y lo que ofrecen es inalcanzable. Pero también no es propio de la democracia, porque puedo decir, oye, pero usted Puno no podría gobernar una casta, digamos, ¿no? Esta es una democracia ficticia, una democracia hechiza, que solamente se ejerce para el acto de votar. Y además, ¿qué es lo que hace el Parlamento? Aparte de arrogarse, ellos mismos deciden subirse el sueldo. Y cada vez, imagínate lo que ha hecho la Comisión Lavajato con esta señora Bartra, 35 millones de soles con cerca de, 3 millones, no te digo la cifra exacta, pero 35 personas de consultores ahí y no han obtenido ningún resultado. Y a la administración pública le ofrecen migajas y le dicen presupuesto por resultados, y este presupuesto por resultados también es otro engaña, muchachos, porque no se logran cosas concretas. Hay un factor muy importante que usted acaba de decir, de que a veces quienes nos apuntan a gobernarnos o quienes nos han gobernado no tienen las cosas claras. En este estudio ha estado el señor Martín Ticona Maquera, el señor Javier Ponce, el señor Gustavo Pacheco Villar y también el señor Edgar Mancha. Yo quiero, digamos, hacerle unas preguntas en función a la participación de cada uno de ellos en este espacio. El señor Martín Ticona cree de que está apto para la política porque ha trabajado con los gremios sociales, ha sido asesor de varios municipios y cree que está apto. ¿Es suficiente eso para decir, bueno, yo puedo ser la solución de Puno? Bueno, no lo sé. Martín es mi amigo, yo lo conozco hace tiempo, lo mismo Gustavo Pacheco Villar, a las otras personas no las conozco, pero entiendo que sus aspiraciones, sus apetencias políticas pueden ser legítimas. El tema es cómo conseguir el asunto. Yo entiendo, no voy a dar una receta ni una fórmula, pero la participación popular es fundamental, pero la participación con empoderamiento, es decir, que tengan capacidad de control social, de vigilancia y de seguimiento de todas las acciones que se hacen, porque no puedes tener una población que solamente sea peticionaria. ¿Es una credencial suficiente para lo que esperamos en Puno haber trabajado con gremios sociales? No, pues, no. Además, los mismos gremios sociales tienen la nefasta experiencia de un demagogo como Juan Guillén Benavides, ¿no?, de Arequipa, que les dio facultades a los dirigentes de izquierda para que conduzcan proyectos. Y han sido los primeros desfalcadores, los primeros que han colisionado con la realidad, han hecho colusión, malos manejos. ¿Para qué? Para que lo dejen tranquilo. O sea, ese discurso habría que entonces desconfiar. Hay que evitar la demagogia, pues, ¿no? Hay que evitar o desconfiar. Hay que evitar la demagogia. O sea, entonces el discurso del señor Martín Ticona Maquera, no conozco bien, no sé, no lo escuchaba Martín. Pero yo no estoy transmitiendo lo que había dicho. Claro, que si es que tiene, hay que ver cómo se habilita a esta gente, ¿no? Cómo se le da la capacidad de la perspicacia, del entendimiento y de la responsabilidad social. No solamente tener los frentes de apoyo te legitiman para una gestión. Y digamos, el haber sido asesor de municipalidades
¿Nos podría asegurar que el señor Martín Ticona Bueno, podría puede ser tener un más asesor? conocimiento que otra gente, pero eso es pues relativo también, ¿no? No. Tú sabes que el movimiento se demuestra andando, la gestión se demuestra con resultados óptimos, pero de los cuales no puede estar alejado el pueblo. El pueblo tiene que aprender a gobernarse, a conducir tareas. No podemos estar estirando la mano. Pero es que no estamos La conciencia cohesionados, es que mendicante- no estamos cohesionados a construir una ciudad. Ese es, pues, que el no problema. estamos construyendo algo. Esto es lo que hay que hacer. Por eso los procesos son demasiado cortos, 4 años, etcétera. Ya se ha limitado la reelección. ¿Por qué? Porque, bueno, la reelección era corrupción, ¿no? Había cohechos, una serie de situaciones para apañar lo anterior, etcétera, ¿no? Pero debería ser un proceso más largo, 5 años. Debería haber un proceso, en mi concepto, que no hay ese desfase, ¿no? De elecciones regionales para alcaldes y gobernadores y las elecciones generales para congresistas y para presidente. Debería buscarse una unión, una ligación mucho más temporal. Ahora mira, arrancaron casi juntas, pero por los 4 y los 5 años el año de diferencia, vamos a cambiar autoridades este año, para el próximo año, para el 2019, y recién las autoridades nuevas para el 2021, ¿no? El señor Gustavo Pacheco Villar ha dicho en este estudio que él sería un buen alcalde porque conoce el mundo, ¿no es cierto?, ha viajado bastante y él sería un buen gestor de los proyectos encaminados. ¿Queremos en Puno un buen gestor? Bueno, eso es más óptimo porque, fíjate, nuestras autoridades, por citarte a Juan Luque Mamani y a Iván Flores Quispe, viajan cuando los invitan de Lima y viajan para quedarse callados, porque viajan para unas reuniones de municipios, de gobernadores, el GORE regional, etcétera. No tienen opinión, no tienen presencia, no han tocado puertas, no hay gestión. Y Amila Osorio es mucho más movida, tiene contactos, tiene situaciones. En el caso de Gustavo Pacheco, esa es una ventaja comparativa. Puede ser una autoridad que, como dicen, wow, que no llora, no mama, que acicatee, que estimule, que mueva, etcétera. Esa es una ventaja. Ahora habrá que ver si esa ventaja le gusta a la población. Pero también, ¿no? a ver, esa ventaja tampoco, no le hemos visto los puneños cuando él estaba en al gobierno de Toledo y siendo el legislador. Era otro nivel de gestión, ¿no? No era de realización. Tú sabes que hay de tramitación, de fiscalización, etcétera. Pero esto, una municipalidad, un gobierno regional, obliga a tener resultados concretos, cambios educativos, de salud. Pero el estar cerca del gobierno o tener una región que tenga un representante cerca del gobierno se habría podido hacer mucho. Aún así, el señor Gustavo Pacheco dice: yo he contribuido en el Malecón, ¿no es cierto?, que para unos técnicos es un dique en el puerto de Puno. Él dice: yo he contribuido en la carretera interoceánica, ¿no es cierto?, es mi gestión en la carretera interoceánica, dejando entrever que los 20 millones que le dio Odebrecht a Toledo no han surtido efecto. Y también dice de que él ha contribuido bastante con otros proyectos. Bueno, por el temperamento y el carácter de Gustavo Pacheco Villar, se puede esperar más gestión. O sea, lo que él dice no creo que sea incierto. Ahora, el tema es si la población acepta, ¿no? Si la población cree en el discurso de él, ¿no? Pero el señor Iván Flores es como, junto al señor Luis Butrón Castillo, son los alcaldes que más han viajado en los últimos 10, 12 años. Por eso han viajado para estar Pero- mudos, pues. pero Las ¿ha ayudado experiencias que algo? han traído se han aplicado, se han replicado, se han divulgado. Ni siquiera, supongo que si se han comentado algo así, pues una ráfaga de un viento apacible en la reunión del consejo, a los consejeros, a los regidores, y ahí quedó. Esto tiene que divulgarse a través de comunicaciones, de talleres, de simposios, de foros, de hablar. O sea, ¿cuándo despierta la inquietud de la población? Cuando justamente las autoridades los Ahora, acicatean, pero los digamos, estimulan. los viajes, los discursos y viajar al mundo sirve mucho también cuando queremos hacer más de lo mismo, calles, fortalecer las obras, sirve mucho. No, pues, ayuda mucho inclusive esos salió un viajes. periódico dice alto al obrismo, ¿no? O sea, Sí. muchas obras, o sea, Sí. ¿para qué? Como dice Walt Whitman, antes que un monumento, prefiero el aliento de un hombre, de una persona que impugna, que rechaza, que tiene carácter, ¿no? ¿Y qué hacemos con tantas obras? Fíjate el Parque al Niño, abandonado, ¿no? Un elefante blanco. Y hay tantos. O sea, Tú vas hacia la península de Chucuito y encuentras ahí palacios municipales, Sí, y pues. no hay agua de desagüe, Es no hay una servicios verdad. básicos. ¿Y para qué así para el pillaje, pues? Claro. Ahora, usted dice de que no tiene mucho sentido
hablar de que puede ser un buen gestor ante el mundo cuando esas buenas relaciones internacionales no ayudarían mucho o más allá de lo que comúnmente están haciendo las actuales autoridades? Tenemos nosotros acá una gran debilidad, no tenemos espacio financiero en un mundo hecho de finanzas. Los bancos que vienen no hacen absolutamente nada más que medrar con los recursos, con préstamos leoninos, etcétera. ¿Por qué no tenemos una caja municipal de Puno? ¿Por qué no hay bancos regionales que tengan capacidad de apalancamiento de recursos y reinviertan en la región? Esta es una falencia. De eso ya lo he hecho también en una revista del ingeniero René Roque Díaz, que es de los 7 ciudadanos. El señor Javier Ponce ha admitido en este espacio periodístico que no tiene estudios superiores y que él cree de que, bueno, no le ve mucho problema porque pese a haber estado en varias campañas electorales, él considera pues que lo más prioritario es querer y servir a la ciudad. Lo más importante para el señor Javier Ponce es no haberse instruido, sino saber que él tiene las ganas de poder hablar ante el Ejecutivo por Puno. ¿Es suficiente? Pero eso más es un sermón, una homilía, ¿no? Una voluntad del bien hacer, pero no creo que sea concreto. Ahora, el no tener estudios superiores no genera una inferioridad, no, sin duda. Limitaciones de conocimiento, etcétera, pero si es un hombre letrado, versado, no olvides que Gamaliel Churata fue un autodidacta magnífico, ¿no? Entonces, depende a qué dedica su tiempo libre, ¿no? A chisme, a la maledicencia, a la creatividad, a la construcción de propuestas, depende de lo que haga. Pero esa voluntad de hacer y de servir no es pues muy ventajosa. Evo Morales no tiene estudios, ¿no es cierto? Tiene un buen equipo de asesores, pero Evo Morales admite de que a lo que se ha dedicado este tiempo es a autoprepararse y a conocer el contexto mundial en su lógica desde el imperialismo. Ese reflejo de sentido lógico en la autopreparación, ¿por qué no se le puede evidenciar tan fácilmente al señor Javier Ponce? Puede ser, depende también del entorno, ¿no? Como un amigo me dijo, Toledo se rodeaba de gente superior a él, ¿no? Es decir, de los cancilleres, los ministros que ha tenido, porque Toledo pues incipiente, ¿no? Tú lo palpas, lo olfateas cuando habla, cuando expresa las cosas, etc. Lo mismo ha sido con Evo Morales, Liñera, con su entorno de otro nivel, académico, político, y él ha acatado, el señor Liñera es el soporte ideológico y político. Claro. O sea, si no había Liñera no había Evo Morales. Claro, entonces ahí puede ser un poco ineficiente, etcétera. Los grandes estrategas y los grandes generales del ejército tenían aparte del talento innato, tenían un entorno de gente que asesoraba, que valía. Pero ¿cuáles son los entornos ahora? Los entornos pues son economicistas, son negativos, son absolutamente especulativos para el agio, para el cohecho, la coima, ¿no? Cuando yo le pregunto si es que hay que dudar del señor Javier Ponce porque no se formó, no era tanto por, digamos, mostrar un sentido, digamos, de rechazo a alguien que no haya podido pasar una educación superior, pero, digamos, va en el sentido de que el señor se la pasó diciendo toda la vida que era licenciado cuando no era licenciado, firmaba como licenciado cuando no era licenciado. En las placas de las obras que inauguró el señor Luis Botrón Castillo, él aparece como profesor, cuando nunca se graduó como profesor. Y ahí va el sentido de su gran mentira, ¿no es cierto? Es decir, si nos mintió pasándosela como profesor, ¿nos mentirá también desde el cargo? Gallina que come huevo, aunque le corten el pico. Es decir, que ya está acostumbrado a mentir, a falsear la realidad, y es peligroso el tema, ¿no? ¿Y por qué es tan peligroso desde la política? ¿Por qué? Porque manejas recursos, manejas población, manejas voluntades, y entonces a dónde encaminas las cosas y cómo las utilizas, ¿no? Puedes estar fraccionando la realidad y malversándola, ¿no? Entonces no está malo que uno no se eduque, lo malo es que haya mentido, que se haya la adjudicado un grado profesional que nunca la tuvo. No puede uno mentirse sobre sí mismo, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a una persona que se miente sobre sí mismo? Pues patológico el tema, ¿no? Pero tiene que tener una explicación. Ahí pues son los desfases educativos, son la falta de personalidad, ambivalencias, ¿no? Bipolaridades inclusive, ¿no? Puede estar en grandes niveles de euforia y después de depresión como Alan García, ¿no? Que mencionarlo, el señor, es malograrle la fiesta. El señor Edgar Mancha también estuvo acá y dijo,
bueno, no hace falta ser erudito pues para no tener la aspiración de gobernar una ciudad, basta tener la vocación de servicio y las ganas que uno puede tener para servir a su ciudad. ¿Es suficiente eso? Bueno, Edgar Mancha, no lo conozco. Debería leer el libro de los Lizares Quiñones, Mancha que limpia, ¿no? Es decir, buscar otra clase de argumentaciones, porque eso es muy endeble, ¿no? Muy huérfano de contundencia. No puedes tener esa propuesta política. Ya, pero digamos, ¿no? esa orfandad, ¿cómo podríamos verla en solo ese su discurso? Decir, bueno, no hace falta ser erudito, tengo ganas de servir. Pues lo mismo puedo decir, ¿no? Yo me acuerdo de un señor, un famoso aprista, se me ha escapado el apellido. No soy delincuente, mañana mismo, creo que era Ponce de León, mañana mismo voy a presentarme al Poder Judicial para aclarar estas situaciones de una imputación de narcotráfico. Al día siguiente desapareció. Después de 8 años lo encontraron en Berlín haciendo las mismas trapacerías que hacía en el Perú, aprista. Entonces, estas cuestiones de la grandilocuencia, de decir yo voy a servir, tengo capacidades, etc., son totalmente endebles, ¿no? Fútiles, se desaparecen, no tienen contundencia. El político no puede estar cogiéndose de estas cosas tan deleznables, ¿no? Todo el mundo puede tener voluntad de hacer bien las cosas, ¿no? Pero decir, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál es la estrategia? Ese es un tema mucho más complicado. Ya para cerrar este segundo bloque, el señor Luis Butrón Castillo aspira también volver al municipio provincial de Puno después de haber gobernado 8 años y ahora ha dejado de entrever de que no es él, son las bases quien le están planteando volver al municipio porque consideran que haber hecho calles es muy buena idea. ¿Es suficiente, es una buena garantía de que Puno puede dar un salto el que estamos esperando? Bueno, tú sabes que la política también pues es un circo de vanidades, ¿no? Entonces uno quiere, pero no quiero, échamelo al sombrero, ¿no? Entonces ya está usted dejando entrever que hay mucha hipocresía en ese discurso. Pues, de todas maneras, pues, o sea, yo tengo la voluntad de servir. Sí. Y ahí acato lo que dice la población, etcétera, pero también quiero hacer eso porque nadie puede dejarse llevar a un despeñadero, al abismo, porque la masa, la multitud te está empujando, ¿no? Es decir, uno tiene que asumir la responsabilidad, es decir, yo quiero hacerlo y además tengo el respaldo de poblaciones que me están pidiendo que les asfalte las calles, ¿no? Al final, como decía Federico More, de respecto de Leguía, ¿no? Es tan grandilocuente y ha asfaltado medio Lima que le falta nomás asfaltar el lago Titicaca, ¿no? Claro. Es decir, que el cemento no es solución. Además que todo lo que se ha hecho son calles y no hay nada de arborización. Nosotros estamos destruyendo el paisaje de Puno con el crecimiento inmoderado, insostenido, ni habilitado, etcétera, y ya está consolidado el espacio, ¿no? Perfecto. Pausa comercial y volvemos con más en ¿Qué tal Lisura? Estamos trabajando, amigos, con el señor Hernán Correjo Rosselló, ya en este tercer bloque, ya para culminar el programa del día de hoy. Señor Hernán, hemos hablado sobre lo que le pasa a Puno, sobre más o menos cómo entender un poco los candidatos en su discurso, ¿no es cierto? Pero también ahora es bueno también entender a quienes están en funciones. ¿Qué ha pasado con el señor Iván Flores Quispe? Llegó desde un municipio distrital, los puneños le dieron la oportunidad creyendo que él podía hacer algunos cambios con la experiencia que ya tenía, pero nos hemos terminado defraudando. Pues es una gestión críptica, ¿no? No se hacen malas cosas, hay iniciativas, pero no se conocen, no se divulgan. ¿Está dejando que hay un problema de comunicación? Claro, hay un problema básico de comunicación, pero no a comunicación a través de la imagen institucional, sí, no a comunicación periodística. La comunicación es el trato con la gente, es conversar con ellas, salir a los barrios, inducir, insinuar cosas, rescatar ¿Está usted dejando entrever que lo acompaña gente ensimismada en su escritorio? Oye, la municipalidad de Puno es un Frankenstein, diferentes partes, diferentes ojos, y un cuerpo donde una mano lleva para allá y la otra para el otro lado y el pie se va para atrás. Es decir, hacen lo que les parece bien, lo que deben hacer. Y no está siendo usted muy bueno cuando dice hay un problema de comunicación, porque en la ciudadanía no se percibe ninguna obra. Eso es por falta de comunicación. O sea, está usted dejando entrever que tiene muchas obras. Ay, no, pues, o sea, lo poco que se hace tampoco se divulga, ¿no? Es decir, están pues, pero eso se llama el solipsismo. ¿Qué significa? Un saber para sí mismo.
y no lo hacen. Entonces hacen sus gestioncitas, a veces salen en la noche para ver las boites, ¿no? Y de ahí no pasan, alguna limpieza. Lo único que más o menos está rescatable es la baja policía, ¿no? La limpieza. Pero digamos, claro, pero no puede ser una municipalidad que haga solamente eso. Se puede estar haciendo cosas que tampoco podemos ser mezquinos en reconocer algunas cosas. Está construyendo el Colegio Vallecito, en Alto Bellavista también ha hecho unas obras, pero su mayoría, la mayor parte de sus trabajos son veredas, calles, calles y veredas que han caracterizado ante la gestión del señor Luis Botón Castillo. O sea, tampoco ha roto esquemas, ¿no? ¿Quién lo sabe esto, por ejemplo, de Vallecito, de las situaciones? Debería inclusive hacerse otra clase de estrategia de aproximación a las obras. ¿Por qué no se consigue que los alumnos de los colegios vayan y vean cómo está creciendo su ciudad, cuáles son los problemas? ¿Y qué tendría que decirnos de sus promesas electorales? Canchas del golf, hacer una ciudad moderna, una ciudad verde. Pues eso se llaman engañifas, ¿no? Mentiras electorales, y la gente ¿y cree que se las traga y ¿Y se Iván Flores cree que nos ha mentido? Claro, si no ha logrado lo que ha propuesto, ¿no? Y mire, los puneños no hemos podido hasta el día de hoy pescar a los 2 años de su gestión. Después el tema. También no tenemos ciudadanía. La gente es peticionaria, la gente ve su propio asunto, su propia problemática personal y no tiene vocación de servicio para el destino ciudadano. ¿No cree usted que, unos creen que en el caso del señor Iván Flores es imperdonable porque viene de un municipio provincial con la experiencia? ¿Cree usted que eso es atinado tomando en cuenta de que él prometió hacer una ciudad moderna, próspera, por los hijos de nuestros hijos? Bueno, habría que evaluar cuál ha sido la experiencia como alcalde de Ácora, ¿no? El distrito de Ácora tiene una problemática diferente, es más rural el asunto. Y bueno, poner ahí agua y desagüe puede ser una obra genial, ¿no? Pero la administración municipal es la misma. Claro, pero esta es mucho más compleja por la clase de servicios. Pero cuando uno dirige un municipio distrital te da una mayor idea de qué es lo que falta en la capital de la provincia. Definitivamente te amplía la visión, ¿no? Pero depende también de la capacidad de recepción que tiene pues el que está experimentando y practicando esas nuevas enseñanzas, ¿no? Puede ser una persona que le entra por un oído y le sale por el otro. Y yo te digo, reitero, el movimiento se demuestra andando, el conocimiento se demuestra evidenciando lo que has aprendido. ¿Y cómo instruyes? El gobierno local debería estar de la mano con el sector salud, con el sector educación, con el sector productivo para orientar pero cosas. Hay municipalidades. Eso es verbo. Eso es verbo. Porque ni la autoridad municipal ni las autoridades de salud quieren congeniar por cosas comunes. Pues, es el problema que estamos arrastrando, una mala descentralización. Tienes ahí una especie de esquizofrenia administrativa. Normativamente el sector salud y educación depende del ministerio y dependen presupuestalmente de aquí y del otro lado. Es decir, tienen 2 padres, ¿no? Hay una bicefalía total y no tienes una contundencia en la gestión y nadie le interesa reparar el asunto porque el gobierno quiere justamente que tengamos un Estado desacreditado, una administración pública inoperante, inservible. Eso es. Entonces deberíamos buscar otra clase que piense. Johnny Lescano piensa, Alberto Quintanilla piensa en estos temas de la reforma del Estado, del fortalecimiento de la centralización. Se está recentralizando el país. Muchos de las funciones y competencias que tenía el sector salud o educación han pasado nuevamente al ministerio, a los ministerios, al Minedu y al Mensa. Eso en el escenario social. Entonces, no estamos sino yendo para atrás, ¿no? Usted siempre es una persona que viaja bastante. No solamente viaja, sino también consume bastante cultura. Le hemos visto muchas veces con un periódico en la mano, con un libro. ¿Usted cree que Puno ha cambiado mucho con Iván Flores? No, al contrario. No, los cambios no son pues, cualitativamente de calidad, ¿no? De valoración. Tenemos mayor instrucción, por decirte, pero no tenemos pues, los valores humanos que son fundamentales. La solidaridad. ¿Cree que es un defraude, políticamente hablando? Como hemos conversado entre cámaras, no hay la interculturalidad, ¿no? Creemos que la interculturalidad es respeto por la etnia aymara, la quechua o la de otro lugar, cuando lo intercultural es el valor de la otredad,
la diferencia que hay entre tú y yo, comprenderla para que tú me respetes, claro, y yo te estime, etcétera, y podamos caminar juntos con nuestras diferencias, empezar a armar eso. En cambio, las diferencias aquí en Puno son abismales. ¿Está usted dejando entrever que alguien lo estamos discriminando o alguien nos está discriminando? Oye, no me va a decir que los puneños no son racistas, ¿no? ¿Está dejando entrever que el señor Iván Flores Lasillo está siendo discriminado? También está siendo discriminado, él discrimina, tiene otras opciones, tiene otras preferencias, y cuando uno es político no debe haber esa clase de cernidor, para unos sí, para otros no. ¿Pero no cree usted que él mismo no se lo ha ganado? Él mismo no se ha ganado ese respeto como autoridad, porque ni en su primer, ni segundo, ni ahora ya va a acabar su cuarto año, ha hecho algo que diga, oye, este alcalde, bueno, está haciendo algo, o sea, por lo menos... Bueno, así, calificar una gestión es bien complicado, ¿no? Habrá que ver qué es lo que realmente ha hecho, cuáles han sido sus propuestas, y además que diga claramente sus limitaciones, pero de todas maneras hay descontento. ¿Y usted qué limitaciones le ha encontrado? ¿Ah? Usted es un hombre falta culto. De conducción. Usted es un hombre culto. ¿Y usted sabe cuáles son las deficiencias de Iván Flores? Falta de conducción, falta de liderazgo. Eso es ¿Solo eso? Yo pienso que eso es lo más visible, que mi concepto... ¿Y su empoderamiento personal dónde quedó? Bueno, pues más tiempo está fuera de la municipalidad que en la propia municipalidad, ¿no? Entonces debería conducir, si no ha armonizado lo que es la administración municipal, a través de reuniones, de propuestas, de información a sus propios trabajadores, porque los trabajadores del municipio no saben qué es lo que está haciendo el municipio. Entonces eso es contradictorio, contraproducente. Es decir, acuchillándose unos mismos. ¿Cómo entender? El señor Iván Flores no destaca en obras, pero sí destaca en sus procesos en curso. Ha estado en prisión. Es el primer alcalde provincial en prisión, capital de una región. De todos los alcaldes, es el único que termina en prisión. Qué pena que sea el único alcalde que ha ido a prisión, ¿no? Prisión preventiva todavía. Todavía qué pena, porque hay muchos que merecen no solamente calabozo, ¿no? Pero siendo autoridad de una capital de la capital de una provincia. Es denigrante. Es denigrante. Para la población misma, ¿no? Claro. O sea, lo que hacen nuestras autoridades nos afecta y nos influencia. Imagínate el caso de Mamani, que es autoridad en el Congreso. Y entonces es un antihéroe, pero para mucha gente es un prohombre, es un hombre que ha logrado conseguir cosas que no hubieran logrado si no es con la añagaza, con la artimaña, ¿no? ¿Hasta dónde más podemos llegar con los futuros candidatos al gobierno regional, tomando en cuenta que con el señor Juan Luque Mamani, ex rector de una universidad particular, que en el sentido ideal genera conocimiento, genera ciencia, genera debate, estamos donde estamos? Estás hablando de otra persona, no de Juan Luque, porque lo que has dicho no genera absolutamente nada, Juan Luque. Bueno, tenemos una idea general de que la universidad genera conocimiento, ciencia, y bueno, hemos elegido a un ex rector y mire dónde estamos. ¿Y hasta dónde más podemos llegar? Bueno, una de las características de Juan Luque es el mutismo, ¿no? O sea, no habla. Y cuando habla, supongo que él se entenderá lo que dice, ¿no? Pero la mayoría de la gente no. Y si hay dificultades, además no persuade, no motiva, no convoca. Entonces no, y las cosas que hace están totalmente desgajadas también, claro, ¿no? Podemos llegar a algo menos que el señor Juan Luque Mamani sin hacerlo, sin restarle digamos, alguno de sus logros. Bueno, yo pensé que con Hernán Fuentes Guzmán ya la cosa era viable, ya habíamos caído al precipicio, ¿no? Pero con esto es peor, ¿no? Con esta gestión. ¿Y qué cree que nos espera con los candidatos que están en camino? Eso. Tenemos a un señor Walter Adubini Calizaya sentenciado, pues que la policía lo busca para que cumpla su condena. Tenemos un señor, Alexander Flores Pari, que el único gran mérito es haber explotado oro de manera informal, ilegal en Ananea. Tenemos buenas autoridades. Perdón, es bueno precisarlo. Tenemos un señor, César Quilmes Calcín, que no ha tenido mayor experiencia en gestión, en administración, y tenemos otros candidatos al gobierno regional que cuando uno los ve solamente su campaña, uno dice, oye, el señor presidente que está yendo a gobernar su club, porque dirigir una región es tener una visión estadista, y no la tenemos. ¿Hasta dónde más vamos a llegar? Bueno, yo te digo que hay una pobreza terrible, y reclamamos autoridades cuando no tenemos población. Puede que lo que yo diga hiera a la gente, yo lo respeto mucho, hay muchas personas talentosas y familias
que trabajan, que sirven, pero no estamos orientados a hacer que la cosa pública esté al servicio de la población. Entonces tenemos banderías, tenemos clanes, y cada candidato está con un clan, con una etnia, con un grupo, antagoniza, y no hay una visión holística donde todos podamos armar una propuesta de desarrollo. Hablamos del entorno de Evo Morales, del entorno de Toledo, que más o menos tuvo una importancia en su gestión. ¿Cuál es el entorno de Juan Luque? Es un entorno nefasto, de profesionales que han salido de Juliaca, de una universidad que tampoco tiene las acreditaciones del caso. ¿Qué le dicen? ¿Qué le insinúan? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que están fomentando en el cerebro de Juan Luque? ¿Qué nos está pasando a los puneños? ¿Por qué nos estamos equivocando tanto? Este es el problema de la anomia de la que ha eludido, ¿no? No queremos tener valores, queremos tener rentabilidad, utilitarismo. Estamos capitalizando lo más negativo del capitalismo. Es decir, salve después de mí, ¿no? Sálvese el mundo, etcétera. Entonces, has hablado también de la cultura de la sobrevivencia. Sí, pues. Estamos sobreviviendo. Sálvese a quien pueda. Hay que conseguir las cosas como dé lugar. Eso es lo negativo, ¿no? Claro, pero digamos... Imagínate una ciudad ¿cuánto? Con un paisaje tan bello, está destruida y la municipalidad no hace nada, absolutamente nada, por mejorar el entorno. Pero también desde las cosas desde el gobierno regional tampoco son una maravilla. Mire, Sandia, Carabaya, que pueden ser la despensa en cuanto a frutas, claro, están abandonadas. Sí. Tenemos un enorme Oye, potencial en todas las provincias, claro, y no ha habido una autoridad que pueda encaminar. Hemos tenido la oportunidad de estar en eventos internacionales en Brasil y en otros países, y el señor Juan Luque Armani solamente se ha limitado a decir excelentísimo, constitucionalísimo, ilustrísimo, y no hemos salido de ese discurso. Tenemos tendencia a la policitemia, a la poliglobulia, por la altura. Si tuviéramos 2 hectáreas en la selva y pudiéramos cosechar con café, con lo que fuera, en San Juan del Oro, en Guaypetúe, que fue puneño y que ahora ya es de Madre de Dios, en Mazuco, estaríamos compensando, y la migración pendular de ciertos puneños se convertiría en una migración más masiva. Estaríamos 8 meses acá, 4 meses en la selva, estaríamos haciendo crecer la selva de manera productiva, ecológicamente ambientada, etcétera, de tal manera que no destruyamos el paisaje. Nada de eso. Pero para eso necesitamos un político estadista, ¿no? Claro, y un estratega. ¿Y lo tenemos en Puno? No hay, pues. No hay Puno. No, a no ser que tengamos que exportar un Evo Morales de Bolivia, ¿no? Claro. Eso significaría para otra de las cosas. El centralismo limeño nos ha generado desprecio por Bolivia, y nosotros estamos generando desprecio por Bolivia y por Puno. Y entonces, lo que nosotros estamos a tiro de piedra de La Paz, a 100 kilómetros en línea recta. Es una ciudad cosmopolita, debería tener mayor influencia en La Paz para fraternizar y establecer contactos científicos, académicos, políticos, etcétera, que no signifiquen una fragua de una disonancia, etcétera, pero sí de entendimiento. Muchos políticos bolivianos venían a Puno a pasar a Pomata, a descansar, había otra ambientación, ¿no? El mismo Gamaliel Churate vivió 32 años en Bolivia. ¿Por qué no nos... Federico Mori. Pero estamos encallecidos frente a ellos. ¿Por qué? Porque nos peleamos por la diablada, por el origen. O sea, yo siento situaciones bastardas. Yo siento en sus palabras que está, como muchos de ustedes, esperando una autoridad para los puneños, un alcalde para los puneños. Pero Puno no es una isla. Claro, pero el alcalde municipal tiene que buscar también una mancomunidad, ver por qué no se trabaja con Atucoya, Paucarcoya, con Mañazo, con Vilque, ¿no? O por este lado con Ácora, para hacer unas propuestas ¿Y por qué de desarrollo integrado. ¿Por qué no visionar más bien a Puno e integrarnos con Arequipa? También. No en la lógica de la conformación de las macroregiones, no está pero sí en grandes proyectos. Pero es que hay también una perspicacia y una distinción de diferencia con Arequipa. ¿Por qué? Porque Arequipa, cuando quiere hacer las cosas en función del sur del país, termina haciéndolas en función de sus intereses, ¿no? Sí, yo acuñé una frase que muchos la celebraron: el primer departamento productor de arequipeños es Puno. Y entonces Puno ha ido a invadir Arequipa. ¿Por qué? Porque Arequipa expolió las haciendas, y del 100% de grandes propietarios, el 90% estaba en manos de arequipeños. ¿Invirtieron un centavo acá?
¿Qué cosa pero es Arequipa alpaca? también es Arequipa por ¿Qué la cosa es la capital, vicún? Todas esas están Arequipa es ahí en Arequipa por la Catops, capital. en Alpaca Perú, etcétera, en Arequipa. Y aquí estamos en el siglo XIX respecto a los productores de alpaca. Y allá están haciendo jet set en avión a 10.000 metros de altura, hacen desfiles de modas con Pero materia también tiene prima mucho que pura. ver, pues, la ubicación del mercado. Pero Estamos más, porque Arequipa hoy es se ha una ventana a la desestabilizado capital. mira, el frigorífico de Lampa Cabanillas, que había, que era excelente, que podía mejorar las condiciones, fue saboteado. Las propuestas de hacer hilados de tops aquí en Puno con máquinas también fueron saboteadas. La artesanía Puno fue saboteada, inducida por gente de Arequipa. Y esa historia no se conoce, ¿no? Es indignante. Entonces, podemos con paridad establecer contacto con Arequipa. Pero se sobreentiende que esas políticas pues deberían haber sido encaminadas, concretadas cuando deberían ser concretadas, porque no nos gobernaron. Morales Bermúdez fue enemigo declarado de Puno porque le dijeron que hiciera tales cosas para desestabilizar las propuestas de desarrollo de Puno y las hizo. Y con decretos específicos. Esa historia no se está haciendo, ¿no? Estamos un poco vinculados a la historia un poco y lo que es peor, esa historia no lo lo conocen los candidatos. No lo conocen. Porque la realidad de la historia de Puno, la historia es no contar. Por ejemplo, podrías entrevistarlo a Juan Palau Verastain, ¿no? Para que él te diga estas cosas que también me las ha comentado. Pero es que en realidad pocos queremos conocer nuestra historia. Claro, y tenemos pues un poco de pánico a conocer la realidad, ¿no? Y entonces nos endulzamos escapar. y nos glorificamos del movimiento Orcopata, pero el movimiento Orcopata fueron 40 personas máximo, ¿no? Y mientras en un entorno de gran pobreza, de gran iniquidad, ¿no? De expoliación. Y ya para finalizar, ¿qué recomendaría a los electores en esta campaña electoral que se avecina? Porque es hora pues de que nuestras autoridades solamente quieran hacer obras de fierro y cemento para, digamos, reponerle a sus financistas. Bueno, en principio, el acto de votar es secreto, pero el voto no debería ser secreto, ¿no? Yo te digo, yo en la segunda vuelta marqué la cara de Kuczynski, así dice, y la de Keiko, dice democracia falsa. ¿Por qué? Porque se desembarcaron a los otros candidatos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y porque la valla electoral, hay, por ejemplo, que un señor Velázquez ha tenido más votación que Mamani, no ha entrado, sí, pues. porque no tenía el grupo de 6 que debían entrar. Lo mismo pasó en Cajamarca con... el problema es la norma electoral, Santos, pues, ¿no? Claro, entonces, y esto es una ficción, y vamos a votar, vamos a hacer más de lo mismo, es decir, estamos acumulando más y más. Pero en el caso de Puno, ¿qué ¿qué debemos hacer? Bueno, hay que buscar qué clase de candidatos hay reales, ¿no? Pero todos quieren ser servir, labor del periodismo. todos quieren servir. Pero la gente todos... ya debe detectar, puede tener sus antenas para entender cuál es el que miente, cuál es el que tiene posibilidades, y elegiremos entre lo malo, lo menos malo, ¿no? Pero, porque además pero todos tienen un buen floro, no te dan capacidad de gestión. ¿Qué va a ser un municipio con 30 millones al año, etcétera? Ni siquiera tiene capacidad de gasto, ¿no? Además, mira, por decirte asuntos de cultura y de arte, van los grupos de danza, etcétera, a solicitar apoyo, van grupos de teatro a solicitar apoyo a la municipalidad, y dicen, no tengo plata. ¿Y por qué no tienen plata? ¿Por qué no han empezado a aperturar y a apalancar recursos y a destinar recursos presupuestales para esa subvención, para esa promoción del arte y de la cultura en Puno? ¿Por qué? Porque lo único que quieren es hacer pues ladrillos y cemento, porque ahí hay capacidad de pillar. Claro, ¿no? Y capacidades de retribuirle a sus financistas. Eso es. ¿No es cierto? Así estamos de Guatemala a Guatepeor, políticamente hablando. Muchísimas gracias, Hernán, gracias por estar aquí en este espacio. Espero que no sea la única vez. Lo que queremos en estas entrevistas como las que tenemos con usted es saber qué piensan los candidatos y no nos sigan tomando el pelo, que es lo más importante. Gracias, Luis Domínguez. A mí me da pena decir lo que he dicho, pero es una descarnada realidad, ¿no? Pero es bueno es bueno hacer catarsis y darnos cuenta de que estamos careciendo para dar un salto. Freud decía de que tenemos que hacer conscientes nuestros actos inconscientes para reconciliarnos y avanzar. Yo quisiera tener entusiasmo, alegría de vivir políticamente, empeño para poner esfuerzo y todo con gente que se alegre, ¿no? De estar en Puno, de vivir en Puno, estar contenta. Esto es porque tiene autoridades que no solamente tienen mandatos, sino saben liderar y conducir. Ojalá podamos tener esto. Es una utopía, pero ahora estamos viviendo una distopía, es decir, lo peor de lo peor. Bien amigos, muchísimas gracias. Hasta el próximo fin de semana.